Gracia. Esta parte integra la sala por el momento el doctor Fabián Afanador García. Posteriormente a la presencia del doctor Félix Alberto Rodríguez Riveros. Se concede entonces la palabra para que presenten alegaciones de conclusión a las partes, ojalá en 5 minutos, lo más concreto posible, hacia la parte ya de alegaciones finales de conclusión. Se concede entonces la palabra a la parte demandante. Gracias, doctor. En esencia son dos las situaciones que estamos reclamando. La primera es el monto de la pensión y la segunda es el retroactivo reconocido. De acuerdo con los hechos de la demanda, con las pruebas aportadas, la señora María Isabel Torres González inició sus labores como empleada del municipio de Puerto Boyacá desde el año de 1994 y en el año de inició labores en el año de 1968 en el mes de abril y para el año de 1994 culminó su trabajo como alcaldesa del municipio de Puerto Boyacá, dedicando toda su vida a la labor pública y devengaba para esa época un salario de 1.180.000 pesos. La señora María Isabel Torres entonces cumplía en ese momento, para el año de 1994, 31 de diciembre, con el tiempo requerido y por lo tanto le era aplicable el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo señalado por el artículo 4 del decreto 2527 del año 2000 y el primero de la Ley 33 de 1985. Cuando cumplió con la edad requerida para la pensión, para el reconocimiento de la pensión de vejez, el municipio de Puerto Boyacá, luego de muchas dilaciones y muchas negativas, le concedió la pensión de vejez, pero no tuvo en cuenta un tiempo que sí había reconocido como laborado en 1968 y le tuvo en cuenta uno que desempeñó posteriormente en el año 1997. Con eso, su pensión se disminuyó ostensiblemente, quedando como base para la liquidación el salario que devengaba para esa época, que no ascendía a los 500.000 pesos, cuando en realidad, dado el trabajo realizado, el reconocimiento de sus derechos como trabajadora, se le debió haber liquidado con fundamento en el salario que devengó para el año de 1994, cuando cumplía con el requisito de los 20 años y por lo tanto era acreedora a que se le aplicara el régimen de transición. La segunda pretensión, que aparte del monto de la pensión, la segunda pretensión esencial es el reconocimiento del retroactivo. Para el reconocimiento de su pensión, la señora María Isabel Torres González empezó a hacer las reclamaciones desde el 5 de junio del año 2008. Sin embargo, el municipio de Puerto Boyacá le empezó a contabilizar el término para el retroactivo desde el 25 de mayo del 2011. Esa fue una interrupción que ella realizó al empezar a hacer las solicitudes. No tiene ella por qué soportar las contingencias de decisiones administrativas y la clara decisión que tomó el tribunal posteriormente cuando no aprobó la conciliación, al considerar que cuando se trata de derechos ciertos y discutibles no es procedente, y el municipio entonces declara que todo ese tiempo queda prescrito y empieza a contabilizarle el término a partir del año 2011, 25 de mayo del año 2011, cuando considero humildemente que este debe ser el 5 de junio del año 2008. En esencia, esas son las dos pretensiones principales, además del reconocimiento del perjuicios y de la indexación, por considerar que la legislación laboral está estructurada para proteger los derechos de los trabajadores y por considerar que las interpretaciones de las normas deben ser benignas en favor del trabajador. Entonces, en esos dos puntos concretos, imploro al honorable tribunal que se acceda a las pretensiones de la demanda. Se concede la palabra a la parte demandada.
Gracias, señoría. En mi calidad de apoderado de la parte demandada, desde ahora solicito a los honorables magistrados que integran sala denegar las pretensiones por las siguientes y puntuales razones. En primer lugar, es evidente, acorde con el acervo probatorio, que en el presente caso resulta bastante complejo reconocer de que existe una nulidad absoluta por lesividad del acto administrativo del reconocimiento de la pensión de vejez y la pretensión de pago retroactivo de la demandante señora María Isabel Torres González. Como se dijo en la contestación de la demanda y la formulación de las excepciones, los antecedentes frente a la resolución 184 de octubre 20 del 2011, emanada de la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá, que reconocen a la demandante la pensión de vejez con estatus de pensionada a partir de junio 30 del 2004, consiste en señalar, y está aprobado, que desde febrero 16 del 2011, la jurisdicción administrativa ya se había pronunciado o había tomado decisiones adversas en torno a la legalidad de la prestación pensional. No obstante, pues aquí es un caso curioso, hay que reconocerlo, y lo dije en la contestación de la demanda. Desafortunadamente, la administración municipal o los funcionarios que expidieron esos actos administrativos fueron en contravía absoluta de conceptos jurídicos que señalaban que el ente territorial no podía en modo alguno entrar a hacer el reconocimiento pensional, por cuanto para la fecha en que ello se hizo, la misma no reunía los requisitos, las condiciones para acceder a ese estatus pensional. En ese entonces aparentemente contaba con 20 años continuos de servicios y cotizaciones, pero ocurre, y está aprobado ya en el expediente con la prueba documental, que entre el primero del mes décimo, es decir, octubre de 1993 al 19 del mes quinto del 94, la parte actora había estado suspendida en el cargo que desempeñaba, creo que era alcaldesa incluso del municipio de Puerto Boyacá, que totalizaban 229 días de descuento a los 7.243 días que señaló el acto administrativo de reconocimiento, es decir, arrojaba como resultado un total de 7.014 días, es decir, no completaba los 20 años o los 7.200 días de cotizaciones antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. Es decir, la vigencia, sabemos que eso ocurrió desde el mes sexto del día 30 de 1995. Y la parte demandada concluye, y está aprobado, de que la asunción de esa pensión correspondía finalmente, acorde con el Sistema General de Pensiones, al Instituto de los Seguros Sociales y no al municipio. Que el municipio expidió ese acto, sí es cierto, expidió ese acto, pero fue un acto expedido en contravía del principio de legalidad. Esa es la razón para que el suscrito apoderado de la parte demandada pues esgrima como excepción, y que debe, considero respetuosamente ante la sala, debe prosperar porque deviene en una nulidad por una lesividad del acto administrativo que reconoció esa pensión
de vejez, vulnerando claros preceptos de orden legal y constitucional. Y lo dijo la defensa del municipio en la contestación de la demanda claramente, que resulta inexplicable que, existiendo conceptos jurídicos previos de asesores en ese entonces en el régimen pensional, diciendo que el municipio no podía acceder a ese reconocimiento porque la persona, primero, no reunía el estatus y segundo, la pretensión o la petición de la pensión debía hacerla ante el Instituto de los Seguros Sociales. Pero allí no hubo ninguna solicitud de reconocimiento de pensión, sino algunas peticiones que no apuntaban a esa situación. En términos generales, su señoría, honorables magistrados, considera el apoderado de la parte demandada que en este caso las pretensiones de la demanda deben ser denegadas por cuanto es evidente y está probado con la prueba documental arrimada al proceso de que hay una nulidad por lesividad de ese acto administrativo que en principio pues se predica la presunción de legalidad y validez, pero que contrario sensu en este caso se evidencia claramente, no es sino leer la prueba aportada por la parte demandante y la prueba aportada por la parte demandada, en el sentido de que hay conceptos y que hubo actuaciones ante la jurisdicción administrativa que anticiparon que la señora María Isabel Torres, al menos con relación al municipio, no tenía el derecho o no reunía los requisitos para acceder al reconocimiento de esa pensión. Distinto que sí lo tenía y lo tiene para que lo hubiera ejercitado ante el Instituto de los Seguros Sociales, que fue la última entidad a la cual estuvo afiliada y que desde luego, como es sabido, sobran explicaciones, en ese caso el municipio tenía que aportar el bono pensional para el reconocimiento de ese pago por los servicios y cotizaciones que hubiese tenido antes de entrar en vigencia el régimen de pensional de la Ley 100. Gracias, honorables magistrados. Bueno, muy amables. Para realizar la sala de discusión nuestra como magistrados, les pedimos una suspensión o damos una suspensión de 10 minutos. Les pedimos que se retiren de la sala y posteriormente entonces los volvemos a llamar para la decisión final en este proceso.